Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, según relata Mateo 16, 13 al 15, llevaba casi 3 años con los discípulos. Consideró que el momento era apropiado para hacerles una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos habían escuchado muchos comentarios a lo largo de ese tiempo. Compartieron los que más a menudo habían escuchado de la gente. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. La respuesta de ellos le dio pie a Jesús para una pregunta mucho más personal e importante. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, el que más frecuentemente tomaba la iniciativa, respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús le agradó sobremanera esta confesión y lo felicitó. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión de quién es Jesús constituye un paso esencial en nuestro peregrinaje espiritual. Establece el fundamento sobre el cual se podrá construir una relación de intimidad que facilitará la transformación de nuestras vidas. Y es por esto que Jesús quiso sumar revelación a la declaración de Pedro. El evangelista nos dice en Mateo 16, 21 al 23, que a partir de este momento comenzó a declarar que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor añadió nuevas revelaciones a la que había recibido Pedro del Padre que está en los cielos. La reacción de Pedro frente a estas manifestaciones fue sorprendente. Tomó aparte a Jesús y se atrevió a reprender a la persona que él mismo había confesado como el Hijo de Dios. «Que el Señor jamás lo permita», exclamó el discípulo. «Si puedo evitarlo, no permitiré nunca que algo así te ocurra». La respuesta de Jesús ante las buenas intenciones de Pedro fue aún más tajante. Volviéndose a él, habló con dureza: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». La frase «no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres» es profundamente reveladora. Nos ayuda a entender que cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, tenía en mente una versión más humana de lo que debía ser el Mesías, de lo que Dios quería que fuera. No debe sorprendernos esto. Las palabras de Pedro representaban más de 700 años de sueños del pueblo de Israel. Generaciones de judíos habían intentado imaginar cómo sería el siervo prometido por los profetas. Cada uno le sumó expectativas y cualidades a la figura que había sido objeto de tantas expectativas. El resultado es que el Cristo que imaginaba Pedro cuando lo confesó era más parecido a un superhumano que al siervo sufriente que envió Dios para hacer expiación por los pecados de los hombres. Las palabras de Pedro eran correctas, pero sus ideas acerca de quién era la persona de Jesús estaban erradas. El hecho es que nuestro concepto de quién es Dios está fuertemente influenciado por nuestro entorno humano. Somos afectados por nuestra experiencia con nuestros propios padres terrenales, las figuras con las que más frecuentemente asociamos a nuestro Padre Celestial. A esta imagen se suman los conceptos acerca de la persona de Dios que son una parte de la cultura popular que nos rodea. Y de esta manera entonces quizás terminamos creyendo en un Dios exageradamente severo, un Dios distante, un Dios indiferente a los detalles de nuestra vida, o un Dios permisivo que nos da su aprobación sin importar la manera en que vivimos.
todas estas distorsiones proyectan imágenes del Señor que contienen elementos más humanos que divinos. Poseer un concepto errado de la persona de Dios no es un detalle menor. Tal como observamos en el incidente con Pedro, nos puede llevar a situaciones donde nuestro proceder acaba favoreciendo más el reino de las tinieblas que el reino de los cielos. Afecta la manera en que nos conectamos con el Señor y la relación que intentamos construir como resultado de esa imagen. Impacta también la forma en que nos relacionamos con los demás. Podemos acabar siendo desmedidamente permisivos o excesivamente legalistas con los que están a nuestro alrededor. Nuestras distorsiones en muchos casos podrán ser tan graves que terminamos alejando a las personas de Dios o causando por nuestra falta de discernimiento profundas heridas en ellos. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 nos ofrece un excelente ejemplo de la manera en que una imagen incorrecta de Dios acaba arruinando una vida. El hijo mayor en esta parábola se mostró indignado porque el padre había ordenado una fiesta para celebrar el regreso del hijo menor. Los versículos 28 y 29 relatan su reclamo. Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. La respuesta del padre en el verso 31, sin embargo, nos sorprende. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Descubrimos con gran tristeza que este hijo trabajó duramente, años, para ganarse algún día algo que ya era suyo. La amarga respuesta frente al regreso de su hermano revelan que los años de responsable esfuerzo no sirvieron para que adquiriera alguna de las actitudes de generosa compasión que caracterizaban al padre. Se había enredado en una pesada obligación hacia el padre que no era necesaria. Podría haber disfrutado más de la vida en lugar de sufrirla tanto, pero su concepto de lo que el padre esperaba de él no le permitió esa libertad. Acabó amargado y vengativo en lugar de alegre y compasivo. Jesús busca corregir estas distorsiones en la relación que construye con sus discípulos. Como observamos en Juan 15, los sorprende cuando, hacia el final de su vida, declara que ellos han visto al Padre. Los discípulos se sintieron desconcertados por esta afirmación. No recordaban ningún momento en los 3 años compartidos juntos a Él en que hayan visto al Padre. En los versos 8 y 9 leemos que uno de ellos, Felipe, respondió: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, sin embargo, no dudó en responder: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La respuesta de Jesús revela otro de los objetivos que lo movieron a la hora de invitar a los discípulos a que estuvieran con él durante su peregrinaje terrenal. En su gran oración sacerdotal en Juan 17, Jesús afirmó que había manifestado el nombre del Padre a los hombres que del mundo le había dado. Y no solamente se había esforzado por esto durante los 3 años compartidos juntos, sino que este sería también su compromiso hacia el futuro. Pues afirma en el versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. En la cultura hebrea, el nombre de un hijo o una hija no era simplemente el resultado de los antojos o gustos de los padres. El nombre entre los israelitas se asociaba con los propósitos de Dios para una vida. Describían la esencia de lo que esa persona llegaría a ser. De manera que cuando Jesús trabajó para revelar el nombre del Padre, podemos entender que se refería
a mostrar el corazón de Dios. Los discípulos accedieron a esta revelación no solamente por medio de las enseñanzas y las historias que contó Jesús, sino por la oportunidad de observar al Hijo de Dios en una gran diversidad de situaciones en la vida cotidiana. Cuando Jesús discutió con los fariseos, revelaba el corazón justo del Padre. Cuando sanaba a los enfermos, revelaba el corazón compasivo del Padre. Cuando corregía a los discípulos, mostraba el corazón comprometido del Padre. Cuando le dio de comer a las multitudes, reveló el corazón proveedor del Padre. Cuando Jesús oraba, revelaba el corazón de intimidad del Padre. Cada una de esas revelaciones ayudaron a los discípulos en un proceso fundamental: convertirse de las imágenes distorsionadas que poseían del Padre para abrazarse cada día a una versión más real del Dios con quien anhelaban caminar. Esas conversiones le permitirían construir una relación más sana que los conducía por el camino de la libertad y la gracia que Dios anhela para la vida de cada uno de sus hijos. Para avanzar por este camino será necesario entender que nuestra imagen de Dios es precaria y fallida. En lugar de realizar afirmaciones categóricas acerca de quién es, debemos aprender a convivir con el misterio que es el Señor, entendiendo que nuestra comprensión de Él es muy limitada. Sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. A medida que transitamos por la vida, tendremos la oportunidad, mientras caminamos con Jesús, de descartar ideas erradas de quién es nuestro Padre. Y este proceso será esencial para construir una relación más sana con Él y con aquellos que están a nuestro alrededor.